y no vamos a decir los últimos años, las últimas décadas, es decir, se han convertido como en los faros referentes desde fotografía para el cine, por lo menos desde Hollywood hacia el mundo. Señores, ¿qué tal? De nuevo por acá. Bueno, cuando hablamos de una buena película siempre pensamos en un buen director, en un buen actor, pero hay elementos mucho más importantes detrás de esas dos personas y esas personas son las encargadas de dar esas escenas, esos tonos, esa iluminación, crear esas composiciones. Estamos hablando de los directores de fotografía. Entonces hoy aquí en Parlagrafía vamos a hablar de los directores de fotografía que amas y no sabías. Vamos a estar hablando con Andrés Murillo. Y ya saben que pueden encontrar la versión en audio de este video en el podcast de Parlagrafía, en Spotify o en cualquier plataforma que utilicen para escuchar su podcast. Y bueno, no olviden suscribirse al canal, darle like, compartirlo y sin más que decir, vamos a hablar con Andrés. Bueno Andrés, bienvenido de nuevo a Parlagrafía, qué bueno tenerte otra vez por acá. Esta vez vamos a hablar un poquito de temas un poquito más específicos, pero bueno, igual sí, seguimos relacionando la fotografía y el cine. Y bueno, para esta charla tenemos preparadas como la reseña de 5 directores de fotografía. Entonces, no sé, ¿querés hacer como una introducción así general como de los 5 personajes o cómo querés que empezamos? Sí, no, pues primero agradecerte nuevamente la invitación, poder estar de nuevo en este espacio compartiendo estas pasiones y estos gustos. Entonces, una maravilla poder hablar de cine. Para hoy, pues lo que pudimos como escoger es 5 nombres de directores de fotografía que han impactado fuertemente, y no vamos a decir los últimos años, las últimas décadas, es decir, se han convertido como en los faros referentes desde fotografía para el cine, por lo menos desde Hollywood hacia el mundo. Y que no solo por los premios, por lo general estos directores suelen ser muy afamados en los Oscars, los BAFTA, diferentes premios. Más allá de eso, es cuando uno ve las películas, cuando uno se enfrenta a esas obras, el material, lo que se está viendo, la profundidad, las emociones que están construyendo a partir de ese equilibrio entre color, paisajes, lentes, en fin, todo ese mundo de la fotografía. Entonces fue como identificar estos nombres en el top de los directores más reconocidos. Excelente, excelente. Bueno, entonces empecemos con el primero. ¿Con quién nos vamos? Vámonos con Gordon Willis. Gordon Willis pues él es norteamericano, nació en Nueva York. Bueno, otra de las características es que casi todos los que vamos a hablar hoy son veteranos, es decir, no es gente joven. Ahí surge un interrogante interesante: qué está pasando con las nuevas generaciones o dónde está su huella. Por lo menos estos, vamos a ver que su vigencia es hasta el día de hoy, hasta la actualidad. No es porque hicieron 2 películas hace 30 años muy importantes, sino porque siguen siendo hoy los mejores en su oficio. Entonces Gordon Willis, pues como decía, nace en Nueva York, rápidamente se adentra en este mundo de Hollywood y pues nada, de la mano de Woody Allen hizo unas películas que se convirtieron en ícono tanto dentro de la filmografía del director de Woody Allen como para la fotografía en ese momento. Estamos hablando desde principios de los 70 hasta mediados de los 90, el trabajo que hizo con Woody Allen. También es el director de fotografía del Padrino, la película de Francis Ford Coppola. Entonces ya ahí con esos 2 referentes tendríamos mucho para abarcar, mucho para abordar. Con El Padrino es hacer una reconstrucción de época, es darle esa tonalidad siempre azulosa, algo de neblina, como cierto misterio que guardaba esta película. Y recordemos que El Padrino, Goodfather, reconfigura el cine negro, o es como una evolución natural de lo que fue el cine negro en los años 40 y 50. Si bien el género estaba muerto para este momento, el volver a hablar de gángsters y la potencia con la que lo hacen los actores, el guión de Mario Puzo, la dirección y la fotografía, es reconfigurar, es volver a sacar todo ese potencial que había en el cine negro y volverlo a poner como de primera línea, pues de una manera fresca, incluso para las nuevas generaciones. Cuando se habla en el imaginario del gángster, siempre piensan en El Padrino, no en los gángsters del cine negro de los 40 y los 50.
Entonces esa es la potencia que tiene esa película. Ahí para hacer de pronto una aclaración, cuando hace referencia al cine negro es un tipo de, o sea, es como una corriente cinematográfica que casualmente da como la coincidencia que pues dentro de las críticas que le decían como que no, pero es que vos como que siempre como que subexpones, como que hay muy poquita luz, como que, pero también le da como ese misticismo como de, uy, esa oficina con las 2 o 3 lámparas apenas prendidas y las luces con las caras con las sombras, entonces como que le Sí, da que como ese suspenso. eso hace parte de la imagen de lo que era el cine negro. Eso que referenciaba se conocía como el kilo. Todas las películas de cine negro de los 40 y los 50 tenían contraluces muy fuertes, esas luces bajas, esos garitos, como esos sótanos donde se reunían. Era muy usual ese juego fotográfico. Entonces, esta evolución lo que hace Gordon Willis es precisamente coger los imaginarios que ya se venían desarrollando en el cine o en ese momento, ponerlos en un contexto, películas a color, películas más actualizadas, digamos, en la temporalidad, porque ya no estamos hablando de la ley seca de los 30, sino ya hay unos gángsters más de mediados de siglo, y las diferentes ambientaciones, crear esas atmósferas densas de personajes con esas miradas socarronas, como este es el próximo que va a caer, o por aquí viene el asesino. Esos pequeños detalles que van ayudando a que los otros elementos se potencien. Hablamos de actuación, diálogos y demás, ¿sí? Y Gordon Lewis, pues también de la mano bueno, él hizo Padrino 1, Padrino 2 y después se engancharía a trabajar con Woody Allen. Quizás la más significativa desde lo fotográfico sería Annie Hall, una película pues muy referenciada, muy ganadora, 1977, que si bien ya había trabajado otras películas y seguiría el trabajo con Woody Allen, Annie Hall es la que mejor recoge, potencia la historia que en ese momento estaba transmitiendo Woody Allen. Aquí, por ejemplo, no es tanto desde la ambientación y temperaturas de color, que también es muy bonito, sino más el juego de cámaras, algunos planos secuencias que entran y salen dentro de las habitaciones, el juego de la planografía persiguiendo al personaje central, a esta Mia Farrow. Entonces, como uno a uno pues iba configurando los espacios para que la potencia de la historia, ese entramado, lo que sabemos de Woody Allen, verborrea psiquiátrica y expulsada en diálogos, pues no solo no se aburra, no es que tenga una narrativa plana, sino que potencia precisamente lo que se quería transmitir. Entonces hay unos aciertos muy, muy potentes en Annie Hall. Annie Hall es decisión más, bueno, siempre recae todo sobre el director, en este caso Woody Allen, sino en este caso fotografía, precisamente por ese ambiente neoyorquino que quería dar a entender Woody Allen, teniendo que muchas de sus películas siempre giran como esa locación central. Entonces Annie Hall era buscando más como esos grises, esas sombras en los callejones, matizar ciertos rasgos de los personajes. Entonces fue como una manera de crear una ambientación más acorde a que los colores no fueran lo vibrante que era tendencia en ese momento, lo psicodélico, incluso parte de neón, que él también lo trabajó en otras películas, que aquí fuera mucho más neutro para que la potencia estuviera más desde los diálogos y la correcta ambientación de cada escena. También ahí vi que el hombre trabajó en varias películas que pues hubo un periodo como de 5, 6, 7 años, algo así, en las que las películas en las que él trabajó fueron muy nominadas, hubo varios premios, pero que como que él tuvo como cierto periodo pues que no ganó como tantos reconocimientos. Y pues obviamente es muy relativo dependiendo pues como de los premios y demás, pero o sea, la vez pasada que hablamos te preguntaba como que hay una película que sea mala y que tenga buena fotografía, o entonces es como que bueno, estas películas son muy buenas, pero entonces como que por la fotografía al menos en el frente como de premios como que de pronto no fueron tan reconocidas, pues al menos las de este man, las de Gordon Willis. Sí, lo que pasa es que los reconocimientos y premios siempre es un relativo, que a veces, no sé, hay como un lobby externo, como unas influencias de productores y demás que no siempre se está premiando el carácter artístico, sino claro, que se da vía a otras interpretaciones. Y que, digamos, esos bajones
sobre todo se dieron en un momento donde específicamente Hollywood estaba privilegiando mucho más la carrera que había comenzado los efectos especiales. Entonces, cuando hablamos de finales de los 70 y toda la década de los 80, estamos hablando de Star Wars, Back to the Future, Terminator, o sea, películas de ciencia ficción que desde lo fotográfico fueron un gran reto, un descubrir muchos elementos, esa fusión que se empezaba a hacer con esa parte digital. Entonces, claro, este tipo de fotografía más tradicional, más íntimo, si se quiere, para los personajes y las historias, pasaron a un segundo plano desde lo llamativo, ¿sí? Yo lo llamo como esos juegos pirotécnicos que a veces hace Hollywood, pero eso no quiere decir que quitaba la calidad de lo que estaba haciendo Gordon Willis. Cuando uno mira un Selig, también de Woody Allen, esa ambientación que hace de época, esa reconstrucción, esos blancos que parecen un blanco marfil, le dan una tonalidad muy particular a los trajes, a los autos en los que viaja este personaje. Todo eso son detalles delicados, una construcción muy seria. Luego cuando haría El Padrino 3, lo mismo, que es mantener la calidad de lo que habían sido las películas previas, a pesar de que esta película no haya gustado tanto, pero que fotográficamente se reconoce, es la misma línea, o sea, está narrando desde lo visual la misma persona. La otra, por ejemplo, La Rosa Púrpura del Cairo, también de Woody Allen, es otra película con una fotografía muy bella, esa manera de salir de la pantalla, romper la cuarta pared, el mismo título pues nos está marcando un color predominante a lo largo de la película, pues da cuenta que hay un trabajo muy serio, pero que claro, si uno va a poner La Rosa Púrpura versus, no sé, Indiana Jones o Terminator, pues claro, se pierde un poco la efectividad. Es más llamativo pues como el público en general ver toda la explosión y la cosa. Y que desde los premios a veces copian mucho más esa pirotecnia que realmente el fondo artístico que tiene. Excelente, excelente. Bueno, a ver, este man trabajó pues El Padrino, obviamente super película, y las de Woody Allen, pues las que mencionaste, Annie Hall y Manhattan, esas son como las más... Manhattan, tiene Selig, pues, que es un falso documental muy interesante, La Rosa Púrpura. Trabajó con otro director, Alan Pakula, trabajó en el 76 Todos los hombres del presidente, luego en el 78 llega Un jinete libre y salvaje, que ese director hace parte como de un movimiento de cine independiente que se daba en la época, luego fue consolidando y llegaría The Devil's Own, La sombra del diablo, en el 97, que esta película también tiene una fotografía muy bella, pues sumamente como de misterio, de persecución, de esas tramas donde la fotografía te va encerrando, ¿sí? Como en unos espacios y te mete de lleno. Cuando uno ve eso en cine, y digamos que la parte romántica del cuento, de verlo en una gran sala, y no en la sala de la casa, sino la sala de cine, es poder que la fotografía te sumerja en ese mundo. Y aquí, por ejemplo, tiene mucho esa carga, esa oscuridad, negros fuertes, sólidos, sombras mucho sobre los personajes, que eran, si recuerdo bien, Harrison Ford y Brad Pitt, que eran los dos principales, en una historia con el IRA irlandés, el Ejército Revolucionario de Irlanda. Entonces, te va llevando como en esas tramas tensionantes, nada más a partir de esas oscuridades, ciertos colores predominantes y la construcción de espacios. Sí, también vi que él decía que cuando como que ya se definió como su estilo y empezó ya como a crear películas pues como tan fuertes como El Padrino y demás, como que a pesar de que es una industria muy grande, como que ya había un nicho específico y no lo iban a llamar o no iba a terminar haciendo películas como salidas como esa. Yo lo vi como una tonalidad como opaca, como oscura, como un poco más como medio melancólica. No sí, para mí es como un pasteludo apagado, como un pastel muy apagado, unos verdes muy bajos en brillo, pocos amarillos, tierra en sus películas. Sí, va generando un estilo, y de alguna manera también cuando, digamos así, cuando hablamos que un director se casa con un actor y ese actor empieza a explorar mucho personajes de ese director, no es que se encasille, pero entonces claro, se empiezan a perfilar por cierto tipo de papeles, sí. Más en esta época. En esta época había una división muy fuerte como entre los que hacían las películas de acción, comedia, muy comerciales, y los actores que hacían, o equipos de trabajo que hacían películas más de autor, más de cine independiente, de otro corte. Entonces, claro, cuando uno lleva 5 películas con Woody Allen,
Hollywood empieza a decir, no, es que ese solo va a trabajar o solo nos va a poner como ese sello particular, no nos va a traer para esta película que requiere esta otra pirotecnia, este director no va a dar la talla, pues entendiendo esas visiones a veces facilistas. Brutal. Bueno, sigamos con Roger Deakins. Roger Deakins, otro veterano. Este señor nació en el 49. Bien veterano, pero pues veterano, y es el último que se acaba de ganar el Oscar. O sea, de ahí su vigencia. ¿Será que ser un buen director de fotografía es como una carrera hacia pues como a largo aliento? ¿O han habido así como niños genio de cortas edades que digan como que este man la estalla? ¿O cómo será eso? Yo pienso que siempre va a haber niños genios, eso siempre se va a dar. El caso de Orson Welles, un tipo que tenía un ojo mágico y sabía dónde poner la cámara, cómo iluminar, qué tipo de lente era el que necesitaba. O sea, gente que tiene ese talento innato, pero que digamos en lo normal lo usual es hacer la carrera. Entonces no es que se necesite llegar a viejo para poder ser un grande, pero obviamente así como se dice que un director a través de sus películas va puliendo, definiendo sus historias y su manera de contar, obviamente cada director de área en su saber hace lo mismo. Entonces el de montaje, el de fotografía, el de sonido, el de artes, cada uno estará haciendo como su apropiación de ese estilo de cosas que le gusta hacer para crear una identidad. Entonces de ahí que uno empiece a ver que directores de fotografía que tuvieron películas muy impactantes en algún momento, si su carrera sigue ciertas líneas, trabajando con ciertos directores o cierto tipo de historias, se mantienen en una vigencia y una exploración constante. Por ejemplo, de este director, de Roger Deakins, me sorprende, por ejemplo, la capacidad que ha tenido de adaptarse, porque él viene de un cine muy clásico, 60, 70, absorber todo eso, formarse y empezar a hacer películas en un momento de explosión de, como decíamos ahora, efectos especiales, y hacer la transición a lo digital. Y entonces haber tenido todo el manejo del 35 milímetros, las cosas más rudimentarias, pero luego hacer todo desde las cámaras digitales, los efectos, al punto de llegar a 1917, la película del año pasado con la cual ganó el Oscar. Sí, ahí cuando estaba revisando varias visitas de él, había una entrevista que él decía como que era una actriz que se acercaba a un actor y como que tenían un diálogo, la nena tocaba el man y entonces como que necesitaban, no me acuerdo bien, pero él hacía referencia como que no, yo no quiero utilizar el fondo, como el fondo para hacer el montaje. Entonces hagamos el montaje de las luces como en locación, igual al montaje de las luces en el estudio, y así como que mezclamos las dos escenas para que se dé pues como lo que querían. Entonces me llamó mucho la atención que era como haciendo una transición como muy suave entre lo que es como la parte de efectos especiales y gráficos por computador con la iluminación natural o la iluminación pues y lo que se busca precisamente es esa naturalidad y es tener un balance, porque muchas veces lo digital, por muy mágico que sea, termina siendo muy digital. Entonces ciertas secuencias van a perder esa emotividad porque uno lo que está viendo es como un cuadro ahí pixelado, pues no sé, una representación. El que desarrolla bien el ojo sabe cuándo se está dando eso. Y este señor Deakins lo que ha podido es mantener ese equilibrio entre, como decía, lo tradicional y esta nueva vanguardia, y ahí siempre es como el consejo, y en diferentes áreas aplica mucho para quienes arrancan una carrera en esto, y es conocer la historia, conocer esas bases, entender cómo se ilumina en lo natural para después empezar a meterle los efectos digitales que quiera o que se requieran. Pero cuando uno conoce la base se puede modificar, porque si no termina uno trabajando. Por ejemplo, algo que a mí no me gusta, pero es muy personal, estético, no estoy diciendo que sea malo, pero no me gusta esa mirada, por ejemplo, de los Wachowski, que tienden mucho precisamente a recrear esos mundos tan digitales, todo es digital, entonces se pierde cierta emotividad, sensibilidad con la historia misma. Cuando uno mira, por ejemplo, no sé, 300, que es una película que gusta mucho, pero que hasta la gota de sangre es digital volando en el... O sea, todo es digital, a duras penas ver un cómic ahí me actuado, pues ya sí te entiendo. Sí, entonces, pues nada, y cuando miramos, volviendo a Roger Deakins, cuando miramos su filmografía, claro,
ha trabajado con los hermanos Wachowski, perdón, con los hermanos Coen, en películas míticas, y su base fundamental para hacer mitos es fotografía. O sea, cuando hablamos de Barton Fink, cuando hablamos del Gran Lebowski, cuando hablamos de The Man Who Wasn't There, el hombre que nunca estuvo ahí, y por supuesto de Fargo, o sea, es que son películas que desde la fotografía son brutales. Fargo, eso que ya hoy lo vemos en la serie evolucionado y trabajado, pero que nace con la película, y son esas panorámicas de Minnesota en la nieve, no es la tormenta, sino esa capa gruesa de nieve, esos blancos infinitos, y luego poner unas grúas y unos cenitales con unas elaboraciones como de ajedrez de personajes o de autos. Wow, o sea, es un tipo que tiene una visión brutal. Luego irse al hombre, The Man Who Wasn't There, el hombre que no estuvo acá, película en blanco y negro, Kilo, o sea, hacer toda la configuración del cine negro era una reconstrucción de época para terminar representando unos platillos voladores. No, este señor estaba tostado, o los Coen están tostados, pero este señor le sigue el ritmo y recrea muy bien esas diferentes ambientaciones. Entonces, con los Coen hizo una carrera brutal. Y luego, bueno, en las más recientes de ellos, No Country for Old Men, también una película muy potente, muy bonita, en esa coloración, unos rojos muy interesantes, acompañando al personaje de Bardem, como el malo, pues, de la película. Y luego hace unos brincos brutales, por ejemplo, con Skyfall, la película de James Bond. Sí, que es, o sea, No Country for Old Men, y ponerlo al lado de James Bond es como que o sea, como que no son tan cercanas, pero igual, por ejemplo, comparando este man con Gordon Willis, me parece que tiene un espectro más amplio, o sea, el man como que se abre un poquito más. Correcto, tiene su posibilidad de experimentar y explorar. Por eso decía que había hecho muy bien ese equilibrio entre lo tradicional y lo nuevo, porque en lo nuevo va y busca límites en géneros. Entonces, por ejemplo, hacer películas más de autor como los Coen, e ir a ser James Bond, y por la misma película estar nominado al Oscar, porque cuando uno ve Skyfall, la vibración, pues uno sabe que hay montaje, que hay narrativa, pero los efectos especiales, el color propio que tiene Londres, o sea, rescatar muchas cosas, la secuencia final en esa cabaña de la infancia de James Bond, esa oscuridad, cómo los malos van acechando. Lo que pasa es que hace poco estoy volviendo a ver, como estamos, este año se estrena la nueva película de James Bond, entonces estoy haciendo otra vez mi repaso, las tengo muy claras, y esa Skyfall es de las que más me gusta, las de Daniel Craig, el último, me gusta mucho, y esa fotografía es brutal. Sí, de hecho también estaba viendo ahí que él explicaba como que, bueno, no, esta escena obviamente la tenemos que hacer en locación, demás, pero entonces es una transición súper bien hecha entre mezclar cortes de locación y cortes de estudio, y o sea, la iluminación es, o sea, uno cree, hay 4 cámaras en locación, pero no, o sea, estos manes cambian de un lugar a otro así súper bien. Y que hay que tener claro, o sea, tú te equivocas en una iluminación en el set y puedes hacer correcciones, pero entonces empiezas a forzar esa parte digital, y empiezas a que quede más pasteludo, que queden como enmascarados los personajes. Entonces lo que se haga en el set de rodaje tiene que ser perfecto de alguna manera para que lleguen esas condiciones a la postproducción. Y entonces mírame, trabajar con los Coen, trabajar una película True Grit de los Coen también, del viejo oeste, un remake. El viejo oeste árido, con unos toques muy azulados para los personajes, unos contrastes muy interesantes para hacer una película de western. Se mete a hacer Skyfall, película de acción vibrante, James Bond, personaje ícono. Después, años después, se va a hacer Sicario, que es una película también en amarillos, tierras, árido, se ve ¿cómo se dice? La sequedad, ¿sí? Sí, como lo árido para los personajes. Sí, exacto, esa sudoración, todo eso. Luego se va a ver en 2017 a hacer Blade Runner 2049, una película futurista, ahí sí llena de efectos especiales, neones, colores estallados, con la que también estuvo nominado al Oscar. Y seguido, 1917, una reconstrucción histórica, Primera Guerra Mundial. O sea, este señor le jala a todo, o sea, está preparado para hacer de todo, y es impecable en su trabajo. O sea, pienso que cada uno de sus cuadros, sus imágenes, la construcción sobre todo de color, y lo que he podido mirar en esas últimas películas es
el recorrido de la planografía, cómo va construyendo, incluso es muy tradicional, conservando como esa idea plano general, plano medio, primer plano, o sea, cómo se va acercando y alejando de las situaciones, tiende a ser muy, muy tradicional, no rompe mucho esa estructura, pero aún así acompaña muy bien la construcción de los dramas y las emociones. Entonces, cuando uno ve el montaje interno de los planos en 1917, que recordemos es una película en plano secuencia, sí, todo sin cortes entre comillas, se entiende que hay cortes reales, pero de manera digital se empatan, pero aún así planos muy largos de 6, 8 minutos, y lo que hay son cortes internos dentro de ese plano, dónde poner la cámara, dónde hacer la pausa, dónde voy delante del personaje y dónde voy detrás. Sí, no sé si viste la película, sí, claro, recuerdo mucho al comienzo cuando van esas trincheras, que la cámara va adelante y los personajes vienen hablando de frente, y en algún momento es casi imperceptible, de pronto la cámara ya está atrás persiguiéndolos. Claro, hubo una pausa, hubo un recodo en ese túnel, en esa trinchera, para poder hacer el cambio. Este señor es súper mágico con esas transiciones. De hecho, con el detalle de la trinchera, en una de las entrevistas él decía como que nos tocó hacer la trinchera de el largo total, porque necesitamos correr, o sea, no podíamos como tener un espaciecito y volver, sino que era, listo, haga la trinchera de los no sé cuántos metros y monte todo. Y corre, y camine natural, y lleve, y que usted con su Steadicam pueda tener la claridad del espacio. Por eso, estas películas, ¿por qué son tan complejas y tienden a llevarse casi siempre los premios en fotografía? Porque son unas coreografías muy complejas. Porque es que si el actor o si un técnico se equivoca en el minuto 7, hay que volver a empezar al cero. Hay que devolver todo y volver a reconstruir todo. Entonces, un solo plano de esos fácilmente pueden estar 2, 3 días, ensaye, y cada paso es medido, y no solo del actor, también del camarógrafo, del ayudante, del que mueve la luz. Todos tienen su timing para cuando entran y salen, y eso hace que esa complejidad siempre se lleve premios, pero más allá, como hemos dicho, del premio, eso se siente muy bonito, o sea, esa fluidez que tiene, diferente, y lo vamos a conversar más adelante, diferente a otras películas plano secuencia, que a veces atosigan, que a veces emborrachan. Sí. Este no es el caso. El de Jenkins no es una cámara agobiante. Por ejemplo, esta película tiene una pausa muy importante cuando entra hacia la mitad de la película a la casa, y es toda una parte de la noche en esta conversación con la francesa, no recuerdo, con este personaje hablando, y aunque seguimos en plano secuencia, la cámara es pausada, hay una calma, un descanso para el ritmo muy natural. Exacto. Y eso que no es aquí, o sea, aquí porque lo vemos en plano secuencia, pero cuando vemos, por ejemplo, un Skyfall o un Blade Runner, exactamente lo mismo, o sea, el tipo sabe cuándo ponerle los microplanos cortos, la dinámica de la secuencia, persecución o explosión, pero cuando estamos también en un diálogo. Yo, por ejemplo, como te decía que estaba repitiendo las de James Bond viendo Skyfall, sentí mucho la adrenalina de tener una cámara siguiendo al personaje en esas persecuciones, en esos tiroteos, y eso es muy angustiante, pero luego tener la calma cuando sale de esa situación y ponérmelo bien. Porque ahora, por ejemplo, he visto, sobre todo en seriados, que todo el capítulo es una cámara loca detrás del personaje. Entonces uno a los 20 minutos se tiene que tomar un mareol para aguantar la carga. No siempre la mejor construcción de la emoción es tener una cámara en movimiento. Eso es tener un concepto claro, cuándo es intenso, cuándo es más suave. Brutal. Ahí también vi que el man pues como en una entrevista también decía como que no, estábamos como haciendo como los planos iniciales de esta película. Entonces yo cogí la cámara y empecé a grabar no sé qué. Entonces ahí me surgió la duda como que bueno, ¿en qué momento o para qué escenas el director de fotografía se cuelga la cámara al hombro y empieza? ¿Y en qué momento ya el man dice, bueno, usted asistente? O eso es como más como que el man está explorando como, bueno, pues este plano, esta secuencia, o ahí... Pues son metodologías de trabajo. Hay directores de fotografía que son muy celosos con soltar la cámara, y desde que arrancan ellos son la cámara, y el que cambia el lente y da las instrucciones de luz y demás. Hay otros que tienden a ser más relajados y delegan, sobre todo los planos que son más narrativos, los que son más de secuencias naturales, y se apropian ya de los que son más específicos para el drama o que necesitan algo más especial.
pero tiende a ser en la industria grande que el director de fotografía sea la cámara, o sea, se apropie de eso. Se delega el foquista, por ejemplo, cuando hay esos cambios de foco en movimiento, entonces hay una persona solo para el foco, perfecto, o el grip, que cuando tienen que estar en unos ciertos movimientos, se delegan, pero quien está constantemente por el viewfinder, supervisando, mirando el plano, y porque se supone que es el quien mejor de su equipo tiene la idea de lo que quiere el director, es el director de fotografía. Entonces ellos tienden a apropiarse de eso. Veo. Bueno, disculpa, y en esa misma idea pues también hay otros directores de fotografía que les toca es chupar y aguantarse las instrucciones y cero creatividad, que también se da para el otro extremo. Ahí sí me voy a las historias más conocidas como Hitchcock o como Orson Welles, cuando no dirigía. Incluso se dice que Orson Welles era muy molesto porque él llegaba al set de rodaje como actor, no dirigiendo, sino como actor, que era un gran actor, y se paraban el set de rodaje. No, yo no voy a rodar, pero hombre, ya estamos, no, como que están listos, deja luz torcida, esa cámara ahí no me va, y la sombra me va a dar no sé cómo. Él reconfiguraba el set, porque la tenía sumamente clara. Hitchcock se dice que nunca miró por un viewfinder de una cámara, él le decía a su director de fotografía, mira, esta escena es así, este plano es así, lo quiero en estas tonalidades, con este lente, ya, y total confianza. Vaya, equivoques, eso sí, pues porque lo iban a ir echando, pero metodologías de trabajo. Bueno, señores, esta fue la primera parte de los directores de fotografía que amas y no sabías. Hablamos de Gordon Willis, el director de fotografía de nada más y nada menos del Padrino. Esas sombras, esos ojos oscuros, esas escenas como tenebrosas y de mafia súper características. Y también hablamos de Roger Deakins, el director de nada más y nada menos que la última película ganadora del Oscar 1917. Un man que combina súper bien las escenas en locación, los gráficos por computador y hace transiciones súper bacanas. No olviden suscribirse al canal, hay una segunda parte donde vamos a hablar de 3 directores de fotografía más, entonces vayan a la siguiente parte de este video. Y bueno, muchas gracias por estar por acá, no olviden que pueden encontrar Parlagrafía en todas las redes sociales, dar sus comentarios, sugerencias y nos vemos en la próxima, hasta luego.